consideró pertinente tomar en cuenta las experiencias de estudiantes universitarios de la UNAM y de la UAM, para tener una visión diferente sobre el movimiento, así como expresar su sentir, tomando en cuenta que son estudiantes de instituciones con una estructura muy diferente a la del IPN. Pero, ¿qué significado tuvo el movimiento del IPN para estudiantes de otras universidades? El presente trabajo tiene la intención de externar las bases del movimiento estudiantil que se generó en el Instituto Politécnico Nacional hasta el presente. Las fases que se han servido al movimiento para que se posicione sólidamente, partiendo de bases históricas, políticas, económicas y culturales, las cuales determinan el cauce del movimiento. También se analiza en este texto nuestra implicación como sujetos sociales, pero sobre todo como protagonistas de este movimiento. Nosotros formamos parte de una estructura que va a determinar cómo debes conducirte. Además de que se tiene una historia personal constituida por ritos y tradiciones que instituciones como la familia o la escuela y una serie de valores que rigen nuestras prácticas propias como interpersonales. Este, del, del pequeño sector de la población a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Nosotros 5 que estamos en un nivel de estudios universitarios. Generar conciencia. No importa. Eso me parece fundamental en justo la posición en la que estamos de universitarios, porque siento que justo nosotros damos unos pueden ser autónomos, otros pueden ser politécnicos, pero todos resumimos el mismo género que es el estudiante universitario. Cualquier joven o cualquier ser humano que estudie en la universidad ya es un estudiante universitario. Entonces yo creo que, pues, si me veo a mí mismo, soy un estudiante universitario, pero orgullosamente guamero. A lo mejor es clasista. Porque siento que justo nosotros damos la herramienta para que la sociedad se dé cuenta de... ¿Cómo no olvidar el movimiento estudiantil del 68? Y ese trágico día, porque son los más impactantes que se han dado, tanto en medios de comunicación como en las universidades. Y es algo que generalmente nunca se olvida en la comunidad universitaria. Quizá no universitaria, sino juvenil. Entonces, estudiemos o no el pensamiento, bueno, por la carrera, la universidad o lo que quieras de mi criterio, siento que sí podemos desarrollar una opinión incluso fuera de la escuela y aún así defenderla. Están funcionando bien y si sacrificas una hora para ir a tu trabajo o lo que quieras, el 68. Entonces ahora el estilo ya es más grados de conciencia. No pasa nada, pues nosotros seguimos. No estamos afectados, pues, no hay bronca. Sí, es un poco eso. O sea, si no te das cuenta de qué manera te afecta, solo porque no te toca personalmente, ya lo echas a un lado, ¿no? No sé qué tan piensa en general sea, pero... y sabe que el gobierno los está tratando de manipular, los está tratando de llevar hacia algo que no nos conviene, que solamente en defensa es institucional negocio ante el del gobierno, gobierno. eso me parece vital, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más es eso, ¿no? Yo creo que sería que se escuchen, que se sepan plantear ustedes, tal vez se pongan informe, yo yendo al poli, vaya, no sé, ¿no? Y esto es también el tiempo que me dedique a todas estas cosas, ¿no? Entonces, la difusión de la conciencia es complicada, o sea, se saben cosas superficiales, los noticieros tampoco son en realidad muy claros, y se tendría que conocer gente Uno que de los esté puntos que dentro tocaba de eso. hacer era el de la argumentación, ¿no? Para proponer esos cambios institucionales. El de la argumentación, ¿no? Para proponer esos cambios institucionales. Hacha uno la cara, pues obviamente otro va a pasar sobre encima, ¿no? Entonces trata de irse justo organizando y decir, esto está pasando, esto se tiene que resolver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya justo estamos dedicados no se trata de tener esas ideas, pues hay que compartirlas, hay que organizarlas y se vuelve como esta importancia, ¿no? O sea, que tenga una estructura muy... Pues que se deje de ver al joven como el rebelde que piensa mal y va en contra de las cosas que se le dicen, ¿no? Porque es una idea muy tradicional que se quedó en los 40s, cuando estaban sometidos a principios militares, ¿no? Entonces, o sea, ya es un absurdo pensar que eso se piensa en un joven, ¿no? O sea, hasta en perspectivas de género y preferencias sexuales y esas cosas, o sea, no eran inconcebibles en esas épocas, ¿no? Y de todas maneras, por supuesto que se daban, ¿no? Es nada difícil más saber cómo queremos a veces decir las cosas, pero pues, se trata de la paciencia, ¿no? Yo creo, y eso pues, me parece que sí lo han logrado hasta ahora, o sea, la paciencia que les han tenido ustedes para llegar con gobernación, para devolver y todavía volver a... O sea, esas como jugadas que se están pimponeando, me parecen, pues me parecen de, como
¿cómo decirlo? Pues como de fuerza, o sea, sostienen sus principios y eso pues es muy chido en contra de cualquier condición que la gente piense, ¿no? Que la gente afuera de la universidad, incluso la gente adentro, como dice Marco del, mira, a mí me da igual mientras me devuelvan mis clases, dices, bueno, no lo seas, pero entérate por qué o sea, por qué a ti te importa que hayan secuestrado a 43 estudiantes en Ayotzinapa. Jamás has pisado ese lugar, pues no tenías ni idea. Y bueno, pues se trata de eso, o sea, yo creo que los papás no tienen ni idea de que iba a llegar a un nivel como el que ha llegado hasta ahora, y yo, bueno, esperaría que sí tuviera un impacto mucho más del que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Así como el que espero que sea dentro de ustedes, ¿no? O sea, que no se llegue a un nivel nada más institucional, sino que se sepa que a pesar de que somos tercer mundo, tenemos la fuerza y la conciencia para hacer cosas, ¿no? No se trata de que porque no tenemos dinero o no tenemos condiciones materiales o de seguridad, no se trata de que no podamos pensar cosas que nos lleven más allá, ¿no? Yo creo que sí hay europeos un poco más ignorantes, que se cree como Europa de un mundo casi en una nube, ¿no? Completamente distinta, y yo creo que igual son humanos, igual son estudiantes. Tienen sus propios problemas, tienen mejores condiciones. Entonces, pues yo creo que sí han generado eso y lo que han puesto hasta ahora. Entonces, pues yo creo que sí han generado eso y lo que han puesto hasta ahora ha sido esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de conciencia dentro y fuera de la misma institución. No se queda mucho en el qué pasará, porque como les decía al principio, pasó en el 68, pasa ahorita, el movimiento ahorita está vivo, no ha terminado nada ha terminado, continúa. Y lo interesante sería saber precisamente lo que se logre y lo que se logre y lo que no se logre, primero, ¿cuándo va a terminar eso, no? ¿Cuánto tiempo van a estar los alumnos dentro de las instituciones exigiendo que se les escuche? Si se va a hacer una costumbre, si se va a arraigar en la identidad universitaria de las nuevas generaciones, o si simplemente se va a lograr lo que se quiere, que yo creo que eso es lo más peligroso. Cuando se logra lo que se quiere, se entra en un estado de bienestar en el que dice, ganamos. Y de ahí, cuando nosotros tengamos 50 y mitad de años, esas generaciones universitarias estarán viviendo de nuevo otra bomba de tiempo. O sea, después de que se logre algo de ese ganamos, empezará otra vez ese borrón y cuenta nueva de actos corruptos, malos, etcétera, etcétera. Otro estado de bienestar en el que los universitarios empiecen a callarse poco a poco. Yo por eso pienso que el hecho de que se quede como una victoria franca puede ser lo peor que puede pasar. La parte que mayor ganancia se llevaría sería la de ver esa actitud como parte de, más bien ver esa actitud arraigarse en la identidad universitaria de esta y de las generaciones que vienen. Porque puede ser, ahorita, como les digo, el movimiento está vivo. Las generaciones que entren de aquí a 4 o 5 años lo van a recordar porque es lo que tal vez vivieron sus hermanos mayores. Y lo vivieron en su familia, o si no sus vecinos, o si no sus primos. Va a estar fresco de aquí a 5 años todavía. Pero de aquí a 10 o a 15, los alumnos van a empezar a pensar en nosotros como a los que les pasó. Porque yo estoy bien, pero a ellos que les pasó, está chido. Así como nosotros vemos el 68 como un símbolo de rebeldía y todo, decimos, no, respetos, ¿no? Pero pues, yo estoy bien. Habría que ver que eso se quede arraigado y que cada vez que entre un chico de bachillerato a la universidad diga, yo tengo derecho a alzar la voz cuando algo pasa mal, algo no está bien. Siempre, cada generación. Sí, se va a volver un hábito sería que sea eso. Esa sería la verdadera victoria, sí. No conseguir lo que uno quiere. Sí, como una conciencia más pues encarnada, ¿no? Se dice, o sea, como más entrañada, que ya no sea pues casi en automático cuando estamos como cotorreando con la gente, pues que se nos da como carisma y pues esa chispa que tenemos un poco, pues que sea exactamente igual pero en problemas serios. O sea, que sea quizá no generar conciencia, como dice Marco, en nuestras condiciones, pues porque sí, yo me acabo y quizá no sean en los 10, 15 años que se acabe la noticia, sino que se quede como una huella en la historia en 20 o 30 o 50, porque entonces ya quienes estuvieron ahí ya se murieron y quedaron como un dato de quienes estuvo, ¿no? Pero si nada más sea como, pues no nada más estuvo, sino
¿Qué representó que haya estado ahí en ese momento? ¿O qué significó que él haya hablado? ¿Qué significó que lo hayan callado? ¿Qué significó que lo maten, que no lo maten, que no? Esos son representaciones simbólicas que duran mucho más que la vida de una persona. Entonces, que si eso se va a volver un resultado que no nada más busquen ustedes en ese movimiento, sino que sea pues universitario, y bueno, la tirada ya más bien sería una conciencia social, ¿no? Que ya es un poco más compleja, pero que sea eso, o sea, que perdure, que las ganas de decir que no tengo por qué callarme, no tengo por qué sumirme, y si no estoy de acuerdo, pues también hacerlo con conciencia. No se trata de gritar, sino se trata de pensar y hablar, ¿no? Entonces, pues que se vuelvan sociales, ¿no? O sea, carecemos de esa conciencia, y los que los podemos tener, justo seríamos los universitarios. Ya al momento de que se genere un cambio, yo creo que sí justo les correspondería a ustedes. No les diré que se alejaran, sino pues, son grados de responsabilidad, yo diría, ¿no? Sí, pues bueno, por lo menos. Y bueno, y pues yo siento que siempre han sido hermanos, ¿no? Salvo en el fútbol americano, creo que la UNAM y el Poli siempre han Cosas estado ahí, ¿no? superficiales. Que bueno, son otras cosas, Sí. ¿no? Otros temas. Entonces sí, pues no creo que, bueno, si la pregunta fue si se separaron, pues no creo que se hayan separado, ¿no? No en Ese ese concepto de autonomía para la institución, y si ustedes de verdad están conscientes de lo que significa ese cambio para la institución, ¿no? O sea, es tener esa conciencia de lo que él cuida, lo que vas a pedir. pues es difícil que o la gente se exprese o que tú puedas expresarte con el otro. Entonces, la difusión de la conciencia es saber de cada, toma tiempo y es difícil, ¿no? Pero pues, no quiere decir que sea imposible, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Hace poco, Autogestión. Aquellas actividades, acciones o hechos del estudiante que transmiten lo que piensan hacia los demás, respetando las diferentes posturas y responsabilizándose de sus actos. Conciencia. Tener una concepción sobre un suceso a partir de la información recopilada de distintos medios, dándole seguimiento, además de analizar por qué, de qué manera me impacta y qué puedo hacer a partir de esto. Impacto. Huellas que se dejan en un individuo, un movimiento social, basada en la forma de difusión de la información procedente del mismo y cómo se desarrolló, lo que permite al individuo realizar una acción para colocarse en el lugar que a él le parece más prudente. Identidad universitaria. Aspectos de un individuo que constituyen a los estudiantes universitarios, sin importar la institución, marcados por el contexto que los rodea y en el cual se identifican entre sí. Libertad parcial. Herramientas existentes en la actualidad que no permiten ejercer la libertad de expresión en cuestiones de menor represión en comparación con el pasado. Con base en las entrevistas, nuestra implicación en el movimiento y los diferentes análisis que realizamos, también podemos concluir que gran parte de que aún no se dé un cambio tangible en el IPN está basado en que desde sus inicios la modernización que se dio hace muchos años hacia carreras de ingeniería impartidas por militares perduró demasiado tiempo implementando bases para que los estudiantes de ese entonces y de hoy en día, aunque en una medida menor, aprendieran basándose en un procedimiento estricto de enseñanza. Por estricto nos referimos en la necesidad del estudiante para seguir instrucciones, tener una planeación previa de las actividades y sobre todo de la presencia de una autoridad, profesor-instructor. La estructura del IPN está diseñada para una enseñanza racional, por lo cual también podríamos estar hablando de una estructura patriarcal, por la desigualdad del poder que nosotros mismos en ocasiones exigimos siendo politécnicos, no solo dentro de la institución, sino también dentro de la sociedad, ya que ser estudiante universitario te postula en un nivel más alto en cuanto a jerarquía. La carrera de licenciatura en psicología es la única carrera humanista que se imparte en el IPN, pero no por eso estamos exentos de la estructura patriarcal. En ocasiones se da hasta en mayor medida que en otras carreras. Entre el equipo de trabajo nos preguntábamos por qué decidimos que el Politécnico fuera nuestra institución de formación, llegando a la conclusión de que deseamos estar aquí, ya que observamos rasgos en la institución que también son parte de nosotros y nuestro marco referencial. El IPN nos integra y nos da las herramientas básicas, pero como ya se ha mencionado, es estricta, y esta misma formación no permite ir más allá de lo establecido, pero también es lo que realmente buscamos individualmente, ya que es nuestra zona de confort. Este movimiento es el pilar para despertar esa conciencia propia, partiendo de un resignificado de la manera en cómo interpreto las cosas que me rodean y desde qué perspectiva las veo, tomando en cuenta nuestra condición humana, el análisis de nuestra propia moral y el tipo de filosofía de vida, derivada de principios y valores que hemos adoptado como parte de nosotros, partiendo de nuestras necesidades sin dañar al otro y promoviendo el bienestar colectivo. El análisis genérico promueve esa reflexión de qué estamos haciendo para incluirnos a nosotros mismos como seres reflexivos, dotados de habilidades, reconociendo nuestras limitantes reproducidas y roles denegados,
socialmente, que forman en nosotros barreras acerca de la percepción del mundo, y a veces negándonos la posibilidad de tomar otro rumbo. De igual manera también proponemos, partiendo de nuestra propia experiencia, en torno a este trabajo, y cómo la percepción sobre el otro cambia, y delimita nuestras participaciones, haciendo de este proceso una manera más integral, promoviendo el bienestar. Por otro lado, somos seres con base en una serie de valores, los cuales como debemos comportarnos, tomando en cuenta de que existen reglas que queramos o no. Debemos acatar lo que también propicia a un proceso colectivo, el cual consiste en vernos desde el lugar en donde nos encontramos, y a la vez responsabilizándonos de nuestras acciones, de lo que queremos y podemos hacer, dejando de lado la limitante, tanto personales como sociales. A esto nombramos autogestión, tomando en cuenta que el Politécnico desde nuestra perspectiva no se encuentra preparado para asumir un carácter autónomo, tanto en su estructura, remarcando la poca flexibilidad, como a nivel de componentes, docentes, directivos, administrativos, alumnos y personal de apoyo, ya que no se parte del propio carácter autogestivo, para expresar y cuestionarse las problemáticas y carencias que identifican en la institución. Partiendo del lema, la técnica al servicio de la patria, podemos observar que a nivel individual, el alumno politécnico está formado desde sus orígenes, familia, relaciones sociales, escuela, etc., a respetar un marco establecido en nuestras acciones y decisiones. Esto justifica la elección de estudiar en esta casa de estudios, que como hemos observado, está conformada para reproducir las ideas y estatutos que exige el propio sistema, por lo cual me siento cómodo estudiando en el IPN, porque no necesito pensar más allá de lo que me pide la propia institución. Y podemos decir entonces que yo, alumno politécnico, no soy más de lo que el propio IPN es. Y nos preguntamos, ¿qué podemos y queremos hacer para tomar la iniciativa y generar un cambio? Nosotros creemos que la manera en la que podemos generar esta reformulación en el instituto es abriendo espacios para encuentros culturales entre el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades. Que ese espacio sea libre y, si es necesario, gratuito. Esto a nivel macro. A nivel micro, empezar la escucha a nivel personal. Esta escucha sería compartida comentando experiencias y el malestar en foros o mesas de discusión. Aquellos grupos de reflexiones serían integrados no solo por carreras o semestres, sino por carreras, ramas en el Politécnico, semestres, unidades o hasta universidades. De esta manera tal vez se podría encontrar un mismo malestar y a su vez estar impulsado a generar más propuestas o movilizaciones para un gran cambio.